Buenos días, mi comunidad. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Eh, Hoy me levanté con ganas de cuidarme, que eso es amarte, mimarte, cuidarte, apupacharte, como lo hacemos con los pollitos cuando son pequeños. Así nos tenemos que cuidar y que amar. Así que, hola, hola, si hay nuevas personas que habéis descubierto este canal, es el canal de compartir, inspirar, comunidad. Me vais a decir, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, lo que voy a hacer ahora, tenía ganas de, cuando tengo tiempo libre, de ponerme una mascarilla, de arreglarme mis cabellitos, de ponerme también una mascarilla. Y eso es lo que hay. Si no nosotros no nos cuidamos, no va a venir un ser de afuera para decirte cuídate. Si hay personas que, claro, que te aman, te lo pueden decir alguna vez, pero tú eres el ser que sabe lo que necesitas. Sin perder mucho tiempo, sin pasar mucho tiempo, que ahora vivimos en tiempo de rapidez. Todo tiene que ser rápido. Los vídeos tienen que ser muy cortitos, cortitos, cortitos. Pues yo no soy de esos vídeos muy cortos. Si tú estás esperando un vídeo muy corto, te voy a decir que esto no es lo tuyo y que te tienes que buscar a alguien que te cuente algo muy corto. Porque la intención de compartir a través de este canal que ha nacido es ser consciente y aprender, que aprendas algo, que comprendas por qué las cosas se hacen como se hacen, que comprendas por qué las sustancias que se utilizan en una mascarilla que voy a preparar ahora, ¿por qué? El por qué es lo que tiene, que me va a beneficiar a mí. Porque si haces las cosas a lo tonto, copiando, porque el fulanito de tal te ha dicho tal, fulanito de tal te ha dicho tal, y lo estás haciendo sin saber el por qué, no vas a avanzar. De todas maneras, voy a hacer una mascarilla para cuidar mi hermosa piel, mi hermosa cara, que es lo que primero ve el ser humano, es esto, ¿no? Es esto, el cabello, todo. Lo único que necesitas es cuidarte. Pero mientras estás avanzando en la edad, ya cambias, un ser cambia. Está muy bien de cambiar. Tenemos que aceptar el proceso, las fases de la vida. Cada fase contrae cosas maravillosas en sí. Y mi fase, en la que yo estoy, he contraído, espero, sabiduría, conocimiento, que me abre mi conciencia más y más. Por lo que yo camino en el sendero de la conciencia. Un sendero consciente, un sendero de luz, un sendero que me hace comprender de las cosas porque las cosas son como son. Y hay personas, seres humanos que han descubierto este canal y les encanta saber, avanzar, escuchar, comprender, aprender, ser consciente en la vida. Este es tu canal. Y ojalá tengáis preguntas para mí también, reacciones, lo que sea. Voy a preparar una mascarilla y yo os voy a dejar paso a paso lo que estoy haciendo, cómo lo hago y por qué lo hago. Porque eso es lo más importante, que no tenemos que hacer cosas porque el otro hizo eso, yo lo voy a hacer también sin comprender, sin saber por qué yo lo hice así. Eso es lo más importante, chicos. Saber por qué de las cosas, por qué hacemos lo que hacemos. Yo intento de cuidarme lo más natural posible y eso es lo que estoy haciendo y se tiene, y no son ingredientes mágicos que muchas veces vemos personas que aparecen y te traen un ingrediente y te dicen, bueno, si tú vas a utilizar esto en un día, vas a ser diferente. Si fuese así,
esa persona misma que lo dice lo tiene que demostrar que es así. Y yo siempre digo que se necesita constancia, se necesita un mantenimiento a través del amor, de amarte, de atenderte. Si te has descuidado una vez, 2 veces, si te has descuidado una semana, no importa. Será por algo, será por un aprendizaje que has tenido que aprender. No importa. Pero después tienes que levantarte y cuidarte y amarte. Todos pasamos por algunas fases de nuestra vida, periodos de nuestra vida, situaciones por las que hemos pasado y eran difíciles. Todos hemos pasado por eso. Bueno, aquí estoy otra vez con vosotros y también os voy a decir que a lo mejor algunas veces estáis escuchando ruidos, que son mis vecinos, están, bueno, trabajando en la casa, arreglando la casa y no se puede hacer nada al referente porque hace ruido. Así que ellos me levantaron también con ese ruido, pero bueno, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y lo que yo os quería decir también, que todos pasamos por cuestiones en nuestra vida difíciles. Nadie ha tenido una vida así muy limpia, todo va muy bien, como un río. Cuando un río fluye, no fluye por todas partes de la misma manera. Eso depende del sitio. Algunas veces tiene que pasar por rocas, por suciedades, por, yo qué sé, por cualquier cosa, ¿no? Pero el agua fluye y así nosotros tenemos que fluir con la vida, fluir con la vida. Yo de todas maneras, las personas que me siguen saben qué clase de ser humano soy yo. Yo soy una persona muy simple y me gusta ser yo misma. Ahora estoy con una camiseta que me cambié porque me voy a poner la mascarilla. Así que esta es la que utilizo. Tenía un cuello muy corto, yo la corté más grande para hacer también para el decolleté, para poner tu mascarilla, para limpiarla, de todas maneras, para alimentarla. Mi comunidad. Yo os voy a dejar ver para no alargarme mucho, porque esto se trata de mascarilla, no se trata de otro tema. Solamente os estoy motivando, os estoy dando coraje en la vida para que aprendáis a, como se dice, a cuidaros. Eso es lo más importante, chicos. Cuando tú te aprendes, cuando tú comienzas a cuidarte, vas a ver la diferencia. Vas a notar la diferencia. Cuando te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor. Porque es una reflexión tuya. Cuando te miras en el espejo, yo ahora me levanté y no me puse nada, solamente me lavé la cara con agua, todavía me voy a lavar con un jabón muy natural que tengo, que compré también de la tienda Los Extranjeros. Tienen bastantes cosas buenas, uno se fija, tienen jabones de tomillo, jabones de lavanda, jabones de miel, jabones, son naturales, hechos con ingredientes naturales. Yo los descubrí porque me gusta cuando entro a una tienda, soy curiosa y empiezo a mirar las cosas que venden y todo, y así me encontré, me tropecé con ese jabón y me va muy bien. Yo no puedo cambiar otro jabón, es un jabón muy natural. También el jabón de Castilla que se hace es muy bueno para nuestro cuerpo, que no tiene perfumes, no tiene aditivos que nos van a, ¿cómo se dice?, a estropear nuestra hermosa piel, ¿no? De todas maneras, yo como os digo, yo soy muy simple. Yo soy como soy en mi vida real. Yo soy así, no voy a jugar otro rol de persona. Por eso a mí no me gusta la palabra persona, porque es un rol. Cuidarte, a mimarte, a vivir consciente. Vas a tener tranquilidad también en la vida. Es muy importante. Vas a tener una paz interior. Cuando te conectas con tu ser interno, de tomarte tiempo en silencio, un paseo solo o sola, en silencio, te conectas contigo mismo, contigo misma. Vas a tener una conexión y así vas averiguando poco a poco el ser que tú eres, cómo quieres ser en la vida. Eso es vivir consciente, te conectas con el ser interior que tienes adentro. Cuando comienzas a vivir consciente y no seguir la masa, yo lo digo siempre, no seguir al otro o la otra, no pretender de copiar, de imitar, de ser una copia del otro, sino ser tú mismo o misma, un ser idéntico, un ser especial, un ser lleno de amor.
Nosotros fuimos hechos a través del amor, un amor divino. Nuestro Creador nos creó, nos hizo de esta manera. Y venimos en este templo, en este cuerpo. Espero que me comprendáis. Ojalá me comprendáis. Si no es así, déjamelo saber. Hay que tomar momentos de reflexión en nuestra vida, porque la vida es pasajera. El tiempo no existe. El tiempo del que nuestra mente cree que el tiempo es lineal. Ayer, el pasado, una línea, pasado, presente, el hoy, el futuro. Eso no existe así. Existe solamente el hoy. Si es esta una línea y este es el presente y atrás es el pasado y delante de mí es el futuro, imagínate, este punto un día fue el presente. Y lo que tú crees el presente era el futuro. Y ese presente que tú crees que era presente ahora es pasado. Así que cualquier momento de tu vida es el ahora. Es el ahora. Hay que vivir el presente. Y beneficiarse de sus momentos, de sus enseñanzas que nos contrae. Y vivirlo, probar de vivirlo intensamente, de saborearlo. ¿Qué sentido tiene de comprar un helado, comértelo y tragártelo sin saborearlo? No tiene ningún sentido. Comer por comer, vivir por vivir, no. Lo quieres comer porque lo quieres saborear. Ese sabor te gusta, te encanta. Te hace sentirte bien. Así es la vida. Hay que comprender las cosas que hacemos. Ser consciente de ellas. ¿Qué sentido tiene de que haya un ser contigo acompañándote en tu vida? ¿Solamente por acompañarte? ¿Solamente es eso el propósito? No, habrá más que eso. ¿Solamente por acompañarte porque hay un vacío en tu vida para no estar solo o sola? No. Habrá más que eso. Os estáis ayudando mutuamente. ¿Qué sentido? Apoyarse mutuamente para que avancéis los dos en la vida. Si hay un compañero, una compañera de vida. Y al mismo tiempo cada uno está haciendo su vida. Cada uno está caminando su camino. Y cuando se comparten esos momentos de ser juntos, de estar juntos, será por algo también. Para disfrutar también del momento. Para hacer algo juntos. Y al mismo tiempo cada uno está haciendo lo suyo. Cada uno es el que es. Porque son así. Tú y él o ella. Al mismo tiempo que compartéis esos momentos, hay algo entre vosotros que estáis edificando. A lo mejor es una amistad pura. Una amistad en la que se comparte cosas íntimas, cosas personales, de todo lo que contrae con ello la vida. No hacemos cosas por así porque yo me levanto por la mañana, porque me tengo que levantar, y como porque tengo que comer, y voy de compras porque tengo que hacer compras. Cuando hacemos las cosas que hacemos tiene que ser por algo. Es un aprendizaje. Eso es lo que a donde quiero llegar. Y pues eso, chicos. Esto va a ser un vídeo diferente y después voy a posar a la mascarilla, si está muy bien también. Yo no intento con mis palabras de influir o de cambiar a alguien, no. No.
Yo solamente me puedo cambiar a mí misma, si quiero. Nadie me puede cambiar, nadie me puede cambiar. Solamente si yo abro esa puerta que me quiero cambiar a mí misma. El querer es muy importante, chicos. Mi querer. Si yo quiero, tenemos un libre albedrío como seres humanos. Bueno, chicos, voy a pasar ahora a la mascarilla y lo voy a dejar aquí este vídeo. Yo te saludo con mucho amor después de haber compartido esto contigo. No era mi intención de presentarme así, pero bueno, yo soy así, me gusta ser yo misma. Y lo que otros seres piensan de mí o dicen de mí, I don't care, yo hago así. No me importa, no me importa lo que el otro dice, lo que el otro piensa de mí, lo que el otro... Solamente lo que sí me importa es mi propia acción al otro. Eso sí, lo que yo digo al otro, cómo trato al otro. Si hay un intercambio mutuo, eso sí me importa. Sobre todo si hago o digo algo que no debería de decir, pues me tengo que reflexionar y al final lo tengo que hablar. Que no era esa mi intención. Eso sí me importa. Me importan mis propias acciones, me importan mis propias palabras, las que yo utilizo cuando estoy comunicándome con el otro ser. Eso sí me importa, chicos. Lo que no me importa es que si alguien ve este vídeo y dice, mira cómo se presenta, mira con qué camiseta. Yo soy amor, como tú. Todos somos esas gotas maravillosas tan brillantes. Esas almas han venido a través del amor como estrellas que brillan en el cielo. Así somos nosotros. Tienen que hacer bien, no solamente mezclando sustancias y ahí a ponértela en la cara y todo y por hacerla. No, hay que saber lo que estamos haciendo. Hay que comprenderlo. De todas maneras, mi comunidad, si tienes algo que decir, comunicarme, yo estoy aquí, te escucho. Yo me despido de vosotros con mucho amor, mucho cariño. Con mucho amor y mucho cariño. Os agradezco muchísimo de estar aquí conmigo y de compartir momentos tan maravillosos como este, que es para mí al menos. No os olvidéis de compartirlo con otros seres queridos, amigos, conocidos. A lo mejor aprendan algo de esto también. No os olvidéis de inscribiros, que es gratuito y así me estáis apoyando a mí también para seguir avanzando y editando. Que además de todo eso, afuera de todo eso, yo lo hago con mucho amor. Y no os olvidéis de darme un like y de dejar una reacción de lo que yo he compartido ahora. Me encanta de escuchar de vosotros. Mucho amor.